Buenas tardes. Primero le mando un saludo a la distancia y si gusta, comenzamos la entrevista. Igual, sí. Para empezar, Ah, quisiera preguntarle por qué quiso ser escritor. ¿Tuvo alguna inspiración para ser escritor? sí, mira, pues desde pequeño tuve esa inquietud. Yo pertenezco a una familia de escritores. Mi papá, que ya falleció, escribía poemas, se autopublicó algunos libros, tenía la casa llena de libros. Y mi hermano Jorge es un escritor, un poeta bastante conocido, Jorge Esquinca. Y entonces es más grande que yo. Entonces él también fue una inspiración para mí, ¿no? Yo tomaba talleres particulares tanto con mi papá como con mi hermano Jorge. En mi primer cuento lo escribí a los 8 años y siempre tuve esa inquietud de escribir. Y entonces pues yo me acercaba con mi papá y con mi hermano, me corregían mis textos, me daban sus comentarios, ¿no? Entonces pues crecí en un ambiente muy propicio para ello, pero también lo tuve claro desde joven, ¿no? Desde niño. Quería escribir, quería ser escritor y lo que sí me llevó un poco más tiempo descubrir fue que yo era un narrador, porque también de muy joven hacía poesía, pero muy mala. Entonces ya había dos poetas en la casa, entonces era demasiado. Y entendí que lo que mejor me salía era la narrativa y entonces ya, pues en algún momento, sobre todo como ya de la pues de la preparatoria y en el paso hacia la universidad, pues comprendí que más bien lo mío era narrar. Y de hecho, pues empecé haciendo cuentos cortos y luego se fueron haciendo cada vez más largos y luego, pues un poco más adelante, ya habiendo dejado la universidad, eh, también descubrí que podía hacer novelas, ¿no? Entonces, pues afortunadamente le di buen cauce a mi vocación, porque tres poetas en una misma casa hubiera sido una locura, nos hubiéramos sacado los ojos. Sí, ya hubiera sido bastante. ¿Y para usted qué es lo que más le gusta de su profesión de ser escritor? Bueno, pues tengo la fortuna de dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? Generalmente tuve que tener durante muchos años otros trabajos de algún modo relacionados, la edición, por ejemplo, trabajos en periódicos, como periodista, como editor, ¿no? De libros, de secciones de cultura, en periódicos, etcétera. Pero pues digamos que ya después con el tiempo, pues afortunadamente me puedo dedicar a lo que me gusta. Entonces, pues eso es una fortuna, ¿no? Poder vivir de lo que más me gusta y además que es lo que mejor sé hacer, ¿no? Si me pones a hacer una silla, pues soy muy inútil con todas las cuestiones prácticas, no sé usar un taladro, ¿sabes? No, las matemáticas se me dan fatal, entonces, pues sí, básicamente lo que sé hacer es escribir. Y lo que más me gusta es eso, crear mundos, meterme en ellos primero yo, en una historia, en los personajes, averiguar qué es lo que les va a suceder. Y yo me divierto mucho escribiendo, muchísimo, y mi intención es que, pues, los lectores también se diviertan con lo que escribo, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta. Sí, afortunadamente se dedica a lo que más le gusta y eso es lo importante, ¿no? Dedicarse a lo que uno se apasiona. Para usted, ¿qué es lo que menos le gusta ahora de Exactamente. ser escritor? Pues, mira, no sé si hay cosas que no me gustan, pero, o las que no me gustan no están o sea, no están relacionadas de modo directo con el muy noble y bondadoso arte de escribir. Más bien son cosas periféricas, ¿no? Que, por ejemplo, pues, en un país como este pues lee poca gente, ¿no? Somos tantos millones de personas y muy pocos leen un libro al año, según los estudios recientes, poquísimo, ¿no? Es difícil que se pueda vivir bien de escribir porque poca gente lee, ¿no? Sin embargo, a la vez es
un país generoso con becas para escritores, entonces eso compensa un poco y podemos apoyarnos en estas becas, en los premios, etcétera, para poder escribir. Pero también digo, lo que pasa es la industria, ¿no? Quizá la industria del libro es lo que no me gusta tanto, la industria comercial, que pondera productos comerciales, no muy literarios, los libros de autoayuda, un excesivo culto a la novela, el cuento, la poesía, el ensayo se dejan un tanto de lado, ya no se diga el teatro, ¿no? Incluso también la manera en que funciona la cadena del libro es injusta porque uno como autor solo recibe el 10% de cada libro cuando se vende cada libro, ¿no? Entonces imagínate, tú eres el que escribes un libro y recibes solo el 10% de su venta. Eso es muy injusto. Incluso el editor no es el que más se lleva, en todo caso sería más justo. El que más se lleva es el distribuidor, ¿no? El que distribuye el libro, las librerías, etcétera. Entonces eso es, son cosas que, pero sobre el hecho de sentarme y aporrear el teclado, pues no encuentro nada que no me guste, al contrario, pues me gusta todo eso, todo ese proceso de investigar, de inspirarte, de leer, de prepararte, de sentarte, de escribir, de esperar el día siguiente, aunque ya estás cansado, entonces paras de escribir, haces otras cosas, pero estás esperando al día siguiente para levantarte y continuar con tu historia, ¿no? El revisar el libro, el ver las pruebas, la portada, que el libro llegue a tus manos, es un proceso fascinante, ¿no? Entonces, más bien es lo otro, ¿no? Estas cosas ya más bien como que tienen que ver con las condiciones laborales, por así decirlo, como todo trabajo, porque escribir es un trabajo, y ahí es donde ya las cosas no son tan justas, ¿no? Por supuesto, para mí me intrigó mucho eso de que dijo al principio de que en México es un país con que no se fomenta la lectura. Y usted como escritor, ¿cómo fomentaría la lectura en un país como este? Pues mira, no es que no se fomente, ¿no? O sea, sí se fomenta, se han hecho campañas, quizá no las más atinadas, pero hay una cuestión donde, pues por supuesto, hay mucha más labor que hacer para generar más lectores, nuevos lectores, ¿no? Pero también pareciera, ¿no? Que, pues, que a los mexicanos no nos gusta leer, eso parecería, porque, pues, si leemos un libro al año en promedio, es muy poco, ¿no? Y muchas veces muchos de los libros que se leen no son literatura, son otro tipo de libros, ¿no? Entonces, por supuesto, la industria del libro no solo es literatura, hay muchos tipos de publicaciones, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesa como escritor y como lector es la literatura. Pero, pero yo creo que lo principal es fomentar la lectura desde muy temprana edad, que es donde se puede adquirir un gusto más natural, pero sobre todo, creo que lo más importante es vincular a la lectura con un tema afectivo, que eso se ha estudiado en países con altos índices de lectura. Los estudios arrojan que la gente lo que dice es que lee porque le fue inculcado de una manera afectiva, es decir, dicen, a mí me leía mi abuelo, me leía mi madre, me leía mi padre, mi tía, mi hermano, mi hermana, en fin. Entonces, si la lectura se vincula desde temprana edad, pero además no una cosa que tú delegas, sino que como un tutor, seas papá, o seas un tío, o seas un primo, un hermano, hermana, etcétera, tú asumes una primera cuestión de yo te leo, ¿no? Cuando se es demasiado pequeño y la persona no sabe leer, tú lees y tú acompañas y partes eso y lo transmites. Esa yo creo que es la manera más efectiva. Y luego lo que sucede, me sucedió a mí como estudiante y yo me doy cuenta que sigue sucediendo con las nuevas generaciones, es que el peor método para inculcar el gusto por la lectura en las escuelas es porque es forzado. Y tienes que leer esto y tienes que sacar una calificación y tienes que escribir un ensayo y si no lo haces te repruebo y además eligen las peores lecturas. Entonces hay gente que está en secundaria
y el programa de estudios lo que dice es que te recetan el Miocid o la Ilíada o la Odisea y el Quijote, y a esa edad pues no hay que leer eso. Esas son lecturas mucho más especializadas a las que se puede acceder más adelante, después de pasar por un proceso como lector. Entonces, también creo que eso falla en las escuelas. En vez de darles a los jóvenes a leer a José Agustín, a Juan Villoro, a Pancho Hinojosa, ¿no? Nuestros autores que tienen libros justamente pensados para jóvenes, o la literatura de terror, por ejemplo, que eso sí yo lo he podido comprobar, que el público joven está mucho más, se conecta más fácilmente con este tipo de lecturas, que lean a Edgar Allan Poe, que lean a Lovecraft, a Stephen King, ¿no? Entonces, así es donde, porque los jóvenes tienen todavía una mente mucho más abierta que los adultos, que luego ya nos volvemos con la edad muy escépticos. Entonces, la literatura sobrenatural es ideal para captar nuevos lectores, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy complejo, es un tema que se ha estudiado también en México, pero yo creo que falta, falta inculcarlo porque muchos maestros, no todos, no voy a generalizar, pero luego los mismos maestros ni leen. Entonces, ¿cómo vas a transmitir un gusto? Literatura me refiero. ¿Cómo vas a transmitir un gusto por la lectura si tú mismo no lees, no tienes esa pasión, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión compleja que pasa por todo esto que te digo, desde temprana edad, de un modo afectivo, no forzado, con entusiasmo, lecturas más propicias, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay mucho terreno todavía por recorrer. Sí, desgraciadamente usted lo dijo, los métodos no son los adecuados. En las escuelas, desgraciadamente, se sigue el plan de estudios y no pueden inculcar algunas obras como las que usted mencionó. Para ti, ¿cuál es lo más difícil de ser escritor, de su profesión? Pues lo más difícil es eso, que no es fácil poder vivir de ello, ¿no? Muchas otras veces tienes que complementar o digamos, compartir tu tiempo de escritura, combinarlo con tener un trabajo de oficina, ¿no? Y yo eso hice muy buena parte de mi vida y fui animal de oficina. Fui godín, y lo digo con gusto. Tuve trabajos también muy buenos en periódicos, en suplementos, que tuve la oportunidad de dirigir. En el MUNAL trabajé el Museo Nacional de Arte haciendo los catálogos. Son trabajos muy interesantes. Sin embargo, bueno, pues eso pues también compite a la hora de que pues también quieres dedicar el tiempo a la escritura, porque además también pues uno es un ciudadano común, o sea, hay que hacer el súper, hay que cocinar, yo tengo una hija, pues hay que criar, hay que hacer tareas, hay que llevar a la escuela, en fin, como lo que hace toda la mayoría de la gente, pues, o sea, tengo una mascota, tengo una perra, hay que sacarla a pasear, o sea, uno hace muchas cosas también, ¿no? Hay que limpiar la casa, lavar los platos, en fin, entonces, pues, digamos, hay que repartir irse entre todo eso, pero si aparte pues tienes un trabajo de desplazarte a una oficina, etcétera, bueno, pues queda poco tiempo para escribir. Entonces, bueno, entonces hay que enfocarse y el poco tiempo que tienes que escribir hay que aprovecharlo de la mejor manera. Como te digo, ahora tengo la fortuna de poder dedicar mi tiempo completo a la escritura, junto con mis otras responsabilidades de ciudadano, papá, etcétera. Pero creo que lo más difícil es eso, ¿no? O sea, ir encontrando la manera de poder vivir de eso, y poderte dedicar a eso la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Sí, cuando se encuentra lo bueno es que puede vivir después de eso y es su pasión, así que le mete mucho más empeño todavía. Todos Así admiramos mero. a alguien dentro de una profesión. ¿Tú a quién admirarías dentro de la tuya? Hay muchas personas, ¿no? Vivas y muertas, y algunas que pues uno admira a la distancia, otras que uno puede tener la fortuna de conocer y tratar, ¿no? Pero pues mira, uno eh, te voy a mencionar escritoras y escritores que admiro y mencionaré a mexicanos para, no es necesario que me remonte a latitudes lejanas. Amparo Dávila, que murió este año, he sentido una admiración profunda por ella, por
por sus cuentos, que escribió básicamente cuentos de terror, pero también por su postura. Ella estuvo alejada de los reflectores, cosa que hoy en día parece rara, ¿no? Los escritores se han vuelto personajes muy mediáticos, se les consulta para todo, en fin, ¿no? Y con las redes sociales también hay mucha exposición de los escritores y ella estuvo como, era un personaje misterioso como los de sus relatos. Entonces yo sentí una admiración por ella, por Inés Arredondo, por Guadalupe Dueñas, más recientemente por Liliana Blum, que tengo la fortuna de que sea mi amiga. En Argentina, o ya desplazándonos a otras latitudes, tengo una gran escritora de terror monumental, por Liliana Colanzi, por Liliana Colanzi en Bolivia, Mónica Ojeda en Ecuador, escritoras jóvenes muy talentosas, ¿no? Y también admiré profundamente, que también murió este año, al escritor brasileño Rubén Fonseca, un escritor importantísimo, pero además también alejado de los reflectores, no daba entrevistas, se consagraba a lo suyo, que era estar escribiendo y no alimentar su personaje. Y sentí una gran admiración también por J.G. Ballard, autor de ciencia ficción, que después terminó convirtiéndose en un, pues, más que de ciencia ficción, como en el que diseccionaba mejor la sociedad en las que vivimos, el mundo en el que vivimos y hacia dónde iba, ¿no? El autor del Imperio del Sol, de Crash, de otros libros emblemáticos que también admiré mucho. Él escribió su biografía y tuvo una vida difícil. Él estaba en Shanghái cuando fue invadida por Japón, China, en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en un campo de concentración, en fin, tuvo una vida muy interesante. Entonces también es un personaje que admiro mucho. Y te podía seguirme Sí, así bastantes. citando, Hay pero bastantes en la pues lista. Stephen King también. Stephen King es otro escritor que admiro bastante. De todas las obras que ha escrito, ¿cuál es la que más le ha gustado escribir? Pues cada proceso es distinto, cada libro es distinto y a la vez uno, o al menos yo soy muy fiel a mis obsesiones, ¿no? Em, pero Carne de Ataúd es una novela que de la saga Casasola, que ocurre en el Porfiriato, es una novela histórica y particularmente disfruté el proceso de documentarme, de sumergirme en muchos documentos, libros, para entender yo primero esa época y entender qué es lo que quería contar y cómo iba a mover a mis personajes dentro de una época tan específica con peculiaridades pues muy concretas, históricas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, y luego también fue una novela diferente a las que había escrito anteriormente, que eran más lineales, es decir, empezaban en un punto y se movían hacia adelante. Esta novela me pedía ser contada dentro de esa época del Porfiriato, en distintas épocas. Entonces es una novela un poco como un rompecabezas que se va moviendo y va brincando de fecha al pasado, al presente de ese momento de donde estoy escribiendo, que es el final del Porfiriato. Y entonces fue para mí, fue muy interesante, fue particularmente gozoso ese proceso, escribir del chalequero, que fue un asesino sanguinario, intentar entenderlo, para hacer un personaje creíble también, el contexto histórico que le tocó vivir, las víctimas, por supuesto, que eran prostitutas, también intentar entender la parte de las víctimas, fue muy interesante. Y de todos los libros que has leído, ¿cuál ha sido el que más ha influido en tu vida personal? Hay muchos, ¿no? Pero uno importante, lo leí en la secundaria, estaba enfermo de hepatitis y estuve mucho tiempo en cama y entre los libros que leí fue una compilación de Edmundo Valadez, publicada por el Fondo de Cultura Económica, que se llama El Libro de la Imaginación. Entonces son fragmentos de autores de distintas épocas, de distintas partes del mundo, donde hay también, por supuesto, muchos mexicanos, pero son pequeños cuentos o pequeños fragmentos de cuentos o novelas, todos como agrupados temáticamente, fantasmas, cosas del infierno, o sea, con un tema fantástico, sobrenatural en general, que me voló la cabeza y que fue
muy importante en su momento como para reforzarme esa vocación de querer escribir y de conocer a muchos autores y muchas maneras de contar, ¿no? Entonces, como estaba yo en plena formación, pues ese libro fue muy importante. Y por última pregunta, me encantaría saber qué recomendaciones daría usted para ser un buen escritor. Mira, son varias. Te voy a decir 5 y todas son importantísimas. Primero, hay que leer. Número 2, hay que leer mucho. Número 3, hay que leer muchísimo. Número 4, leer cantidades industriales de libros. Y 5, quémate los ojos leyendo. Eso es lo más importante. Leer, porque leyendo vamos a aprender las técnicas de los otros escritores, vamos a entender cómo se abordan los temas, vamos a entender las reglas de la literatura, vamos a inspirarnos, vamos a alimentar nuestra mente y nuestro espíritu y sobre todo, pues la propia lectura contagia. Cuando estás leyendo un buen libro, a veces ya te dan ganas de soltarlo y brincar al teclado. Y sobre todo también porque nos va a dar una idea de lo que ya fue escrito para no repetirnos y buscar ser originales. Así que esos son los 5 consejos: leer, 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 leer y leer. Muy bien, pues como usted lo ha dicho, la lectura es fundamental para la formación cultural y académica, básicamente. No solo para ser un buen escritor, sino para muchísimas cosas. Pero Para bueno, la esto ha vida, sido, la sí, vida. sí, 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 para la vida en general. Esto ha sido todo de mi parte. Le agradezco muchísimo por su tiempo y que haya accedido a realizar esta entrevista. Y no me queda más que saludarlo y despedirme a la distancia. Muchas gracias por todo. Hasta Leonardo, luego. Leonardo, gracias a ti, gracias por tu interés en mi trabajo y espero que te sirva la entrevista y que saques 10. ¿Qué Sí, muchísimas estudias? gracias. ¿Qué Estudio estudias? comunicación y periodismo. Ah, pues somos colegas. Yo estudié ciencias de la comunicación también y fui No, periodista mucho tiempo. Pues muy bien, elegiste una bonita profesión. Cuídate sí, y ahí estamos. por Bye. supuesto. Muchísimas gracias. Cuídese. Hasta luego. Bye, Saludos. bye. Saludos.